ya es viernes y pues vamos a la plática, a la conversación. Están pasando demasiadas cosas, Gires, y ya no sé ni por dónde empezar, pero ahí te va una pequeña lista que tengo aquí de Échale. cosas, igual las que tú quieras agregar, obviamente, pero pues está, obviamente, digo, de entrada de lo que está pasando con esta Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hablado sobre el tema de los amparos del hijo de AMLO. La reacción de la presidenta es más interesante. Lo que está pasando con el Departamento del Tesoro y el tema del cartel de Sinaloa, que también se ve que viene presión por ahí hacia México. Pues digo, definitivamente digo, punto de parte, igual a lo mejor no lo comentamos, pero pues hoy fue el simulacro del 19 de septiembre. Eso, bueno, va a ser más bien, Va a ser para nosotros, ya de sí, haber sido cuando salga el video. Digo, primero que nada, pues, un saludo a toda la comunidad, por fin viernes, como bien dices, pues demasiadas cosas, tanto en el país como en el mundo. También hice mi listita de temas y pues no terminaban. Oye, exacto, hace rato me comentabas el bloque que está haciendo Pakistán, ¿cómo se llama? Arabia Saudita, el ejercicio militar, exactamente, ejercicio militar Turquía, Egipto, que ahorita ya también está nervioso Grecia por todo, yo me imagino que por eso, o sea, sí está muy tremendo. La llegada tan extraña de Bermúdez, ¿no? Bermúdez, para los que no nos están viendo, pues era el secretario de Seguridad de Tabasco, ¿no? Y ligado, pues, al que fue el secretario de Estado de México, imagínense ustedes, es porque pues él fue gobernador cuando él era el secretario de Seguridad. Imagínense ser secretario de Seguridad y ahora ser acusado de ser el líder de un cartel. O sea, sí está loquísimo. Bueno, pues ya lo detuvieron, desde Paraguay lo mandaron a México, un vuelo, pues que a lo mejor que te gusta, máximo 10 horas, tardó 25 horas, ¿no, Gires? O sea, eso está súper raro. Si quieres, para empezar por ahí, a ver, llamó mucho la atención y es imposible no especular. Originalmente el plan de vuelo era que salía de Paraguay, llegaba a Cozumel y de Cozumel se iba a Toluca. Okay. Hacen una primera escala en Colombia y ahí pues la extrañeza es que la escala duró 12 horas. Después de eso lo vuelan a Chiapas y en Chiapas se queda 6 horas. Y después de eso ya lo vuelan a Toluca para ir al altiplano, que es la prisión donde se encuentra. Hasta ahorita, todavía es muy temprano, esto sucedió el día de ayer, fue ayer por la noche, casi a medianoche, hora de México, cuando ya llega a Toluca y lo ingresan a la prisión del altiplano. Pues hasta ahorita no sabemos cuál es la explicación, si es que va a haber una explicación por parte de la Fiscalía. Obviamente no son vuelos comerciales, es un avión propio de la Fiscalía que se usa para este tipo de traslados. Y pues las especulaciones van en todos los sentidos. También me parece que no hay que apresurar conclusiones, porque obviamente con ese tipo de cosas, pues ya salieron por ahí a ponerse un gorro de aluminio y decir, no, pues es que ya es otro, no es el mismo. Hay que bajar también 2 rayitas. Sí es algo raro, no encuentro una explicación lógica, e insisto, sobre todo porque es un avión de gobierno, es un avión de la Fiscalía. Pueden decir a lo mejor que llegaron a reabastecerse en Colombia, que eso es bueno, pudiera ser, aunque se supone que daba para llegar perfectamente hasta Cozumel por el tipo de avión que es, pero de todos modos que abastezcas y te quedes 12 horas que pasen la noche ahí, pues no te hace mucho sentido. Exacto. Luego, si ya abasteciste en Colombia, pues ¿para qué hacer una escala en Chiapas? Digo, algunos digan que hay mucho tráfico, no sé, no me suena. Sí, suponiendo que los pilotos estaban cansados y que descansaron en Colombia, ok, y luego ¿por qué ¿cómo se llama? Ahí en Chiapas estuvieron tanto tiempo, ¿verdad? O sea, podrías explicar una, pero no, las dos, o sea, está como muy raro, la verdad. Básicamente, de descanso, fueron 18 horas. Exacto. Digo, suponiendo, ¿verdad? Que quieran decir eso, porque no sabemos, no hay una explicación, ¿no, Gines?
Sí, hasta ahorita no, digo, es muy temprano. También por el tipo de tema, dudo que den alguna explicación más allá de decir, pues así se programó el vuelo, tan. Este caso, obviamente, es el más importante, me atrevo a decir, de los últimos tiempos. Lo único que hay similar es el tema de García Luna, pero García Luna fue detenido y fue procesado en Estados Unidos, no en México. Exacto. En este caso, pues esta persona ya se encuentra detenida, ya se encuentra en el penal. Vamos a ver cómo se va desahogando el tema de las audiencias, cómo se va dando el juicio, si va a aceptar la culpabilidad y, más importante, si se vuelve o no se vuelve un testigo protegido. Por el personaje que es y sobre todo por su entorno, pues es un terremoto político. Claro. Si es que habla, ¿no? Es que hasta no hablando, ya te da mucho ya te simbra muchas cosas. Claro, claro, porque ahorita uno, si no habla, uno diría, no, pues no lo están dejando hablar, ¿no? O sea, el punto es que según la historia desde los testimonios que hay en Paraguay, pues ser un individuo que yo me imagino ya se la esperaba, porque aseguran que no salía de su casa, o sea, que siempre estaba ahí y que... No, digo, que tenía ficha roja de la Interpol. Exacto. O sea, también las autoridades de Paraguay decían que el hermano de este cuate tiene casinos en línea y de varias cosas. Es un empresario sumamente acaudalado. Tenía residencias en Sudamérica, era parte de los lugares donde operaba, y acusan que Hernán Bermúdez estaba buscando hacer su propia red de delincuencia mismo en Paraguay. O sea, ya estaba buscando... Sí, pues tener ahí el puente con México, pues oye, pues aquí aprovecho, ¿no? Claro. Al menos así lo declara la autoridad de Paraguay. Fue muy importante el que Paraguay hiciera lo mismo que hizo México, que es evitar la extradición y optar por una expulsión, que realmente no es una figura jurídica como tal. El juicio de extradición hubiera tardado mínimo 2 meses en el mejor de los casos, o se hubiera prorrogado 1 o 2 años. Sin embargo, por la actuación de Paraguay, que decide hacer la expulsión, así como México lo hizo con los capos que mandamos a Estados Unidos, sí, pues evitaron toda la burocracia, se evitó todo, y pues ya está aquí este cuate. Ya estando aquí, pues ahora sí ya no debe haber ningún pretexto pues para que se investigue y que realmente se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles serían las últimas consecuencias? Por lo menos toda la red que había en Tabasco. O sea, obviamente todo parece indicar cualquier lógica o sentido común, y sobre todo por los antecedentes que hay de cercanía entre Adán Augusto y este personaje, pues que hay ahí un contubernio, pero cuando menos, en el menor de los casos, tendría que haber operado con alcaldías, con direcciones de seguridad pública. O sea, estás hablando de una red, no, o sea, el líder de un cartel que esté como secretario de seguridad pública no va a estar solo. Y déjame conectarlo con el otro tema de aquí de Baja California, porque creo que ese nos puede servir como para dimensionar cómo operan este tipo de agrupaciones. El día de ayer vino el subsecretario del Tesoro, que es el encargado de evitar o sancionar o buscar el financiamiento a grupos narcoterroristas. Y ya ves que nunca nos falla, y siempre que hay una visita de este tipo, pues siempre sucede algo y todo el mundo se pone las pilas. Ayer por la mañana, en una primera instancia, la Secretaría de Hacienda publica un comunicado de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que sería el símil de este subsecretario, donde anuncian que van a congelar las cuentas y se van en contra de 22 personas, 7 personas físicas, y son 15 personas o 14 personas morales, o sea, empresas. Sí. No dan detalles, solamente te dan este anuncio. De primera instancia, sin que trascendiera todavía más información, a mí me parecía que era ya una nota bastante fuerte, bastante contundente, y para celebrarla, dado que si recordamos, esto ya no se estaba haciendo. O sea, ya las operaciones contra el lavado de dinero habían caído en forma muy drástica, y aquí se habla que son empresas y personas ligadas al cartel de Sinaloa. Hasta ahí lo dejan. Y déjame, te digo el comunicado, cómo lo mandan, ¿no?
Dice, el comunicado incluye Juan José Ponce, alias Recompensa, No, pero ese ya alias, es el del Departamento del Tesoro, ¿no? ajá, alias el ruso, digo, de lo que anunció, ¿no? O sea, Ajá. Ese sale poquito después, un poquito después, ¿no? pero ese ya lo saca Estados Unidos. Y luego hablan también de 15 empresas, ¿no? Me parece que son, y Hilda Araceli, que sería una diputada de Morena, que esa es la que dices que es allá de... Ella fue alcaldesa de Rosarito. De Rosarito. Y actualmente es diputada federal por Morena. Oye, aquí habla que las 15 empresas son de Rosarito, Baja California. O sea, entonces estamos hablando que ahí hay una red específica que están atacando, dan declaración ellos de qué tipo de empresas, qué tipo de cartel es o cómo está la cosa ahí. Sí, verás, el Departamento del Tesoro publica esta comunicación, está muy detallado. Sí. O sea, está pequeño, pero vaya, te va dando todo el hilo. Cuando el cartel de Sinaloa se divide en dos, la Malliza y la Chapiza, la parte de la fracción de los Mayos, la fracción de los Chapitos. De la fracción de los Mayos, quien queda ahorita como uno de los principales líderes es el ruso, que es esta persona, que él tiene sus operaciones principalmente en Baja California, pero también en Sonora. En Baja California, sobre todo donde operan es el Valle de Mexicali, aunque aquí hace referencia por la influencia política en Rosarito. La extensión de este cartel o de esta célula delictiva está en todo el estado y ellos operan en este que es el Departamento del Tesoro. Ellos se van únicamente a la parte de lavado de dinero. Te detalla la serie de empresas y las personas que están involucradas para lavar el dinero de esta organización. Y ahí es donde ya te va señalando la ruta política. Entre los personajes que están como a cargo dentro de la empresa criminal, ya te dice quiénes son estas personas y cuáles son el que tienen los vínculos políticos con la exalcaldesa, al grado de que se dan tres fenómenos. Uno, pues el lógico, que es la protección por parte de las policías municipales para el cartel. La otra, que es la más preocupante, y esta es la que creo que nos va a servir mucho para entender lo de Hernán Bermúdez, es que la alcaldesa le estaba dando posiciones dentro del gobierno a miembros del cartel para que ellos a su vez pues, pudieran realizar sus operaciones. Claro. Y eso es algo que tristemente se está dando en muchos lugares. O sea, muchas personas, cuando se hacen estos pactos de criminalidad, ya no es como en las películas de antes, no es que lleguen con un maletín de dinero nada más, y tú déjame hacer mis cosas y tal. No, ahora se está dando un involucramiento y un amaciato muy claro entre gobierno y grupos de la droga. Al grado de que muchas de las direcciones pues las ocupan tristemente narcotraficantes. Otro de los temas, y es donde el hilo va a empezar a roerse muy, muy fuerte, y ahorita te paso un trascendido que está, creo que es en el Z, es que se está lavando dinero a través de las adjudicaciones directas de gobierno. Déjame, te lo explico así cómo se pone, ¿no? Yo, cartel de la droga, hago una empresa, pues yo te patrociné para que tú llegaras al poder, o somos socios, o somos cómplices, como lo quieras ver. Tú me adjudicas y yo con eso mi dinero ya lo empiezo a limpiar y yo te paso la otra parte en efectivo por debajo. Eso le permite a los políticos poder operar con ese dinero, poder hacer lo que quieran con ese dinero, que es dinero pues, que no tiene registro. Y por el lado, las empresas sí aparece como que tuvieron estas ganancias a través de las adjudicaciones directas de gobierno. Ahorita hay un nuevo escándalo en Baja California porque en el evento de las fiestas patrias están anunciando que costó 10 millones de pesos. Y la banda principal fue la banda MS, que sí es una banda nacional de mucho reconocimiento, que cobra bastante caro, pero pues resulta que esta banda cobra entre 2 y 2.5 millones de pesos. Y pues si los otros 7.5 millones, pues sí, pues las lucecitas, sí, pero a ver, o sea, exacto. No hay forma. Y hoy el periódico, insisto, no recuerdo bien si es el Z o fue Adela Navarro, que es la directora, ella en lo particular, te habla de, ¿te acuerdas cuando la gobernadora le agarraron la casa en San Diego? Sí, sí, sí. Ella dijo, no, pues es prestada y es de un Fernando Salgado, si no mal recuerdo el nombre, un empresario de Baja California, que no sé qué, ¿verdad? Por lo que este empresario es socio de las personas que están señaladas ahorita por el Departamento del Tesoro. Oh, mala. Y a ella le quitaron la visa, ¿no?
O sea, y no a han dicho ella, por a su qué. esposo y a la alcaldesa de Mexicali, que es la capital del estado. Y todavía, por si fuera poco, están señalando que muchas de esas empresas o de las personas que están señaladas, pues tienen empresas de espectáculos. Ya. Son los encargados de hacer los conciertos, son los encargados de hacer los eventos, y esa es la relación directa que tienen con el gobierno. Y ojo, esa es una pequeñísima parte. Entre más vayan jalando ese hilo, insisto, sobre el tema de adjudicaciones directas, sobre el tema de las oficialías mayores, no solamente del Estado, sino de los municipios, pues va a empezar a brotar todo este cochinero. O sea, viene el tema por medio de inteligencia financiera puede ser el tema más fuerte que se dé en cuanto al combate al narcotráfico, referente a los políticos que están involucrados directamente pues con este tema, ¿no? Podría ser entonces que cuando se dé esta reunión entre el Departamento de Tesoro, se empiecen a dar a lo mejor, pues, ya más presión hacia estos políticos, porque ya de entrada, pues, el que se señale a una diputada, el que le quiten la visa a una gobernadora, a una alcaldesa, etcétera, pues digo, te habla de que ahí hay algo interesante, ¿no? O sea, como que hay al menos una Bueno, sospecha el que la fundamentada, ¿no? gobernadora diga que vive en San Diego en la casa de un empresario señala. Exacto, A exacto. O ver, sea, es, ahora es, pues, o sea, esta gobernadora es del mismo partido que gobierna México. ¿Será que sí se la quieren aventar? ¿Será pues, aquí voy a entrar la especulación política y aquí lo voy a ligar mucho con el tema de Hernán Bermúdez, porque va a depender mucho de hasta dónde se llegue en contra de Adán Augusto. Marina del Pilar, lo que se dice que es el mayor error que cometió y por el cual ella sí la pueden meter en un problema mucho mayor, a diferencia de otros gobernadores, no porque no estén implicados, es porque ella abiertamente estuvo apoyando a Adán Augusto en la precampaña contra Claudia Sheinbaum. O sea, ella sería del grupo político de Adán Augusto. ok, o sea, Y en ese digamos que, sentido, ajá, no pues, cae están tan uno, unidos, si cae exacto, uno, cae todo. O exacto. puede ser una ficha sacrificable a cambio de que Adán Augusto quede pues en impunidad, ¿no? Ahora, aquí lo interesante, y va a pasar con el tema de Hernán Bermúdez, pero asimismo con el tema de esta diputada, ¿qué tanto van a hablar? O sea, yo no me imagino a esta diputada o a la propia gobernadora si el tema sobre todo se va a Estados Unidos diciendo, ah, no, pues yo soy la única culpable y no sé nada. Exacto. No van a tardar ni 2 segundos en empezar a cantar y en decir, a ver, ¿qué quieres saber? Yo te doy todos los detalles sabidos y por haber, pero pues a mí, Negociar, pégame lo ¿no? menos posible. Exacto. Totalmente. Por el tipo de personas que son, no tengo duda absoluta que en la primera oportunidad que tengan van a buscar hacer tratos con el gobierno de Estados Unidos, tratos que les garantice a ellos estar en libertad y van a poner a quien tengan que poner. Y seguramente van a tener evidencia de sobra. Ahora, el caso de Marina, ¿no? Se llama la gobernadora. O sea, el caso de ella es un caso de varios, ¿no? Que hay aquí en México de gobernadores que se sospecha andan en malos pasos. Otro gobernador sería Rocha, ¿no? Que Sí, sería, Rocha Moya. ah, Digo, y vamos a recordar un poquito, ¿no? De cuando se da este traslado del Mayo, pues el Mayo lo implica directamente, ujú, que él era, de una u otra manera, iba a ser el intermediario, el Mayo, entre los conflictos políticos del gobernador con Héctor Melesio Cue, que era ex rector de la UAS y que aparte iba a ser diputado federal y que que es asesinado. exacto. Y de una manera muy extraña en la que se quiso ocultar la manera en que se hizo como un supuesto robo cuando después se dijo pues que era Y algo que nunca se ha aclarado. no, O no, sea, nunca se se hizo aclaró. un montaje literalmente por parte de la fiscalía, pasaron videos donde aparentemente lo asaltan en su pick-up, en una gasolinera, y que ahí lo matan. Y pues después se descubre que no es cierto. Digo, la propia fiscalía lo tuvo que reconocer, la local. La fiscalía federal atrae el caso para investigar este montaje y pues ya han pasado más de un año y no Imagínate. se sabe absolutamente nada. Y ahí sí, o sea, ahí hay un involucramiento claro de las autoridades, cuando menos de la fiscalía,
si no queremos relacionar directamente al gobernador, pero el hecho, o sea, a ver, trasladaron el pick-up del muerto, literalmente, de donde lo mataron a una gasolinera, simularon el que llegaba una persona en una motocicleta que abría fuego, o sea, no. Y no. Es otro nivel. Y en aquel momento... Se hizo literalmente un teatro y pues resultó que era totalmente falso. Entonces, pero él, por ejemplo, ¿tiene visa o no se sabe? No se sabe. O sea, digo, no creo que haya regresado a Estados Unidos. Sí, no creo. Lo veo complicado, pero no se sabe. También se hicieron señalamientos contra el gobernador de Sonora, es Durazo. Durazo, sí. En el caso de Alfonso Durazo, aquí hay dos situaciones. La primera, se dice que le quitan la visa y él va y se presenta a un evento en Phoenix, Arizona. Sí. De ahí se dicen dos cosas, pues una que todo era mentira, o la otra, que él ya está negociando esta parte de ser testigo protegido. Y ahora con el tema del huachicol fiscal, pues resulta que su hijo es socio de uno de estos marinos, sobrinos del que fuera secretario de la Marina, que ya están vinculados por la fiscalía por el tema de huachicol fiscal. O sea, este entretejido, si te fijas, pega por todos lados. Claro. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue de los primeros vinculados por el medio Código Magenta, que fue el primero en hacer los reportajes de huachicol fiscal en el año 2022, principios de 2021, finales, no recuerdo bien, pero siempre estaba vinculado ahí. La que era su consejera jurídica es familiar de una de las personas que está señaladas, ya ese sí, en las propias investigaciones de la Sedena y de la Fiscalía. Y esta es la persona que accedió a ser la magistrada presidente del Tribunal Local de Tamaulipas. O sea, es una red de corrupción bastante grande. Efectivamente, y ahí sí pues, se debe reconocer que es imposible que todos sepan, es imposible que todo el gobierno esté involucrado, pero si estamos hablando de personajes de primer nivel, si estamos hablando de personajes de mucha influencia política, claro. Y si estamos hablando de personajes que hay senda evidencia de cómo están actuando, de cómo se están comportando, cómo están operando, no solamente de los trascendidos periodísticos, sino es simplemente voltear a ver lo que está pasando afuera, ¿no? O sea, esto creo que lo explica bastante bien y, insisto, para mí lo peor, si cabe, es cómo el gobierno se ha convertido en una forma de lavar dinero para el narcotráfico a través de las adjudicaciones directas. O sea, ese es un nivel brutal. Sí, loquísimo, porque aparte, o sea, pues ese dinero no se va a ver en la obra que se supone que tienen que hacer, ¿no? Sino que ese dinero pues se lo van a llevar y van a hacer lo menos posible con, o sea, entonces el afectado doblemente es pues la gente, ¿no? Todos los ciudadanos. ¿Sí? Y luego, o sea, para mí la pregunta es en manos de quién estamos. Caso particular de Baja California. Aquí se hizo muy viral un chavo que cierra su negocio por el tema de la extorsión, del cobro de piso. Sale la gobernadora y dice, oye, pues ven y presenta tu denuncia. ¿Con quién? A ver, ¿con quién presento la denuncia? ¿Con el narcotraficante? O sea, a ver, si están todos los elementos de que están vinculados al grado que ya está presentada la información por parte del Departamento del Tesoro de cómo operan, o sea, por favor. Claro. O sea, es ridículo que pidan que la ciudadanía tenga confianza, que la ciudadanía se atreva a presentar una denuncia, pues cuando estamos viendo todo lo que está pasando. O sea, ¿quién nos gobierna? O sea, es una situación lamentable. Sé que por fortuna hay muchos estados que están recuperando la paz poco a poco, que están bajando los índices. Baja California no es uno de ellos. Y aquí sobre todo, quiero creer que no pasa en todos los estados, pero aquí sobre todo sí es muy claro el vínculo que existe entre gobierno y narcotráfico. Pues qué tremendo, Giles. Y con esto, o sea, lo interesante es que con este tema del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se va a venir una presión interesante extra para que, porque parece ser que sí funcionan las cosas aquí,
que ese tipo de temas, si no es porque viene presión, en este caso de Estados Unidos, pues parece que no se hace nada, ¿verdad? Entonces, la buena noticia, entre comillas, por decirlo así, es que pues al menos ya se va a empezar a hacer algo en teoría, digo, contra esas redes, esperando pues que lo que siga no sea tan extremadamente duro, ¿no? Porque, pues, digo, Baja California es un estado, aparte muy cercano a Estados Unidos, que, pues... La frontera más transitada. Exactamente, si dejas tú, me refiero como a Estados Unidos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Estados Unidos, si tú dejas que un estado con el mayor tránsito de todos, de productos, de lo que sea, y que esté controlado por el crimen organizado, pues obviamente te van a estar mandando un montón de problemas hacia el sur. Igualmente hacia Laredo, Tamaulipas, por ejemplo, que también tiene un gran tránsito por ahí, por todos los productos que entran. O sea, no puedes dejar que un estado pues sea controlado por esos grupos, porque si no, al final de cuentas, ya no hay manera de saber lo que está pasando, no va a haber ni colaboración ni nada, porque pues todo va a ser simulado nada más. El porcentaje, el otro día lo comentábamos, del 3, hay veces de hasta el 5% de lo que pasa por la aduana es revisado, lo demás no. Entonces, pues si aparte de eso tienes a gobiernos en la mera frontera totalmente coludidos con el crimen, pues ya valió, o sea, básicamente ese problema nunca se va a acabar, ¿no? O Y sea, ojo, el contexto es bien importante. Es la primera vez, al menos, o sea, de forma oficial, que hay sí. un señalamiento directo con nombre y apellido de una persona con un cargo importante del gobierno. Es la primera vez que se da. ¿Te refieres a la diputada o Sí, a...? Ok, a la diputada. ok, Porque ahí sí te la ponen con foto, nombre, apellido, sí. cargos. O sea, ¿Y qué reacciones ha habido? ¿Qué reacciones ha habido? ella ¿Cómo? se victimizó. Ok, Ella dijo, como todo morenista, que por su gran trabajo y la lucha de la transformación, estos son golpeteos políticos que buscan menoscabar su trayecto. A ver, señora, entre los 500 diputados nadie la conoce. O sea, no, no es una persona de una relevancia en la Cámara de Diputados. sí, O no, sea, estoy seguro que si les digo Araceli Brown, la mayoría nunca, si sí, no eres de Baja California, no vas a saber quién es. O sea, no es una figura ni siquiera dentro de los diputados de Baja California que sea de los principales. sí. Pero pues ella dice que nada que ver, que ella es inocente obviamente y que todo es un tema de golpeteo político y de persecución por la lucha de la transformación y esas cosas que ya casi no sabemos hasta el guión con el que salen, ¿no? Claro, claro. Pero ¿cuál es el contexto? El día de ayer justamente empezaron también las pláticas, empezaron las consultas de los 3 países miembros del Tratado de Libre Comercio para con sus empresarios rumbo a la negociación del TEMEC. O sea, también no hay que dejar de vista que para Estados Unidos el tema del narco es prioritario, sí, pero también el tema comercial. Sí, Y esto también es una forma de presionar y de poner condiciones en la mesa para la negociación del TEMEC. exacto. O sea, ya van a empezar las negociaciones, ya oficialmente el día de ayer se abren las consultas. Cada país hace consultas con los sectores que están beneficiados o perjudicados por el Tratado de Libre Comercio, para con eso ya empezar lo que sería la negociación rumbo al próximo año. En teoría, pues, se puede ratificar nada más, sin embargo, ya sabemos de antemano por las posturas que tiene Donald Trump y porque lo ha dicho abiertamente que va a haber una renegociación. Esta renegociación sería para el próximo año. El mismo día de ayer vino el primer ministro de Canadá a reunirse con la Oye, presidenta Claudia sí, Sheinbaum. ese es un temazo también, que casi pasó desapercibido con tantos temas que ya la reunión con el primer ministro de Canadá, pues casi no llamó la atención. ¿Cómo viste eso? A mí me parece una excelente señal porque va a ser fundamental para esta negociación que Canadá y México negocien juntos. Sí, ojalá que sí, porque ya van varias veces que empiezan a negociar juntos y luego la primera Canadá se hace para... Mira, falta mucho. Es una muy buena señal que justamente el día que arranquen estén reunidos los dos. Sí. O sea, inclusive hasta del tema de mensaje me parece importante. También es un mensaje para Estados Unidos. Muy interesante que el primer ministro de Canadá reconoce el problema del narcotráfico en Canadá.
por medio de grupos criminales de México, pero también dice, y también hay grupos de Canadá operando en México. Ah, mira. Ahí hay un tema de, a ver, sí tenemos problemas, y eso también creo que es una buena señal para Estados Unidos. Es decir, a ver, en este tema partamos de que el problema existe. Y esto es una realidad. El problema existe. Claro. Y en ambos lados, bueno, en los 3 países. Claro, no, pues en Estados Unidos ni se diga. Sí, claro. O sea, por supuesto. Pero es muy buena señal. El que se hayan reunido es muy buena señal. Lo que dice el primer ministro de Canadá, esperemos que tengan, es que con Donald Trump no se sabe, no sé si la prudencia, la inteligencia, la mesura, la agresividad, pero que tengan lo que se tenga que tener para tener una buena negociación con Donald Trump. No es un escenario sencillo. A México le ayudó bastante el Tratado de Libre Comercio para aguantar este año el tema de los aranceles, porque efectivamente Estados Unidos nada más estuvo prorrogando y pateando el bote con estos 90 días que nos da cada 90 días, y ahora que se cumplan va a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente sí puede tener complicaciones con paneles de arbitraje si viola el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no fue tan chivo en cristalería y sí fue prudente en esa parte. El Tratado de Libre Comercio es fundamental para los 3 países. Sin embargo, como todo, hay áreas que se pueden mejorar. Ojalá que las negociaciones sean en virtud de mejorar esas áreas. También, y lo hemos platicado en veces anteriores, también la cuestión geopolítica ahorita, pues es muy importante para México, es un escenario ideal. Claro, sí, de hecho. Una muy buena negociación en el TEMEC nos puede detonar como economía, nos puede dar un empuje más que necesario y puede generar condiciones mucho mejores para el crecimiento y desarrollo del país. Pero sí va a ser fundamental cómo se va a negociar esto. Y ahí es donde, vuelvo un poquito con el tema del narco, ahí es donde es muy importante que México no opte por la impunidad y sobre todo tratándose de políticos, sino que realmente dé un mensaje claro y contundente de que México sí está dispuesto a hacer justicia, y no solamente cuando venga a Estados Unidos, que el propio país haga justicia. Digo, y más allá de lo comercial, carajo, lo merecemos como mexicanos. Claro. Ojalá que sí, porque sí vienen muy buenas oportunidades por ahí. Ginés, y bueno, temas también pues interesantes que han estado pasando, llama la atención estas bloques que comentamos al principio entre Pakistán y Arabia Saudita. Arabia Saudita, un país no nuclear, pero pues que ha dicho públicamente que si Irán tiene armas nucleares, ellos también van a tener armas nucleares. Y ahora, pues con un Pakistán a un lado de ellos, pues de alguna manera es como que, pues al menos ya están, porque está la promesa de que si algo le pasa a Arabia Saudita, pues Pakistán defienda. Exacto. Y al revés también, si India ataca a Pakistán, pues en teoría Arabia Saudita tendría que entrar también a operar, a ayudar a Pakistán, ¿no? Está muy loco eso, ¿no? Que yo creo que los más aludidos efectivamente es la India y es Irán, irónicamente. Y ahora, ojo, es que pues una carambola, es un acuerdo muy interesante. Es un acuerdo porque dota de capacidad de defensa nuclear Arabia. Arabia, su mayor conflicto es Irán. Irán comparte gran frontera con Pakistán. Las bombas nucleares de Pakistán le pueden dar no me acuerdo cuál es el nombre, pero como manto, ¿no? Por así decirlo. Disuasorio, ¿no? El manto disuasorio, ¿no? Digamos. Un manto disuasorio nuclear. Si Irán escala o busca escalar contra Arabia, pues va a tener 2 frentes que son aparte que son 2 frentes de frontera, son 2 frentes fronterizos. Sí. O sea, si Irán por en algún momento pensaba o pasaba por su cabeza buscar, ya sea menoscabar o ya sea atacar o ya sea provocar algo con Arabia, pues creo que ahorita se lo va a pensar 2 veces. Y por el otro lado, el tema de la India también lo hemos platicado mucho, porque la India es un país importantísimo en el tema geopolítico. La India ha estado con esta ambigüedad estratégica, ha estado entre amor-odio con Estados Unidos, ha sabido coquetear con China, con Rusia. La India sigue con el tema del petróleo ruso, y ahora con esto la India se puede sentir acorralado, se puede sentir empujado más hacia el bloque de China. Ahora hay que ver cómo reacciona China con Pakistán.
sea, porque China y Pakistán están súper unidos, o sea, entonces ahí, pues digo, excelente movimiento de Pakistán porque mantiene muy buena relación con Estados Unidos, mantiene muy buena relación con China, mantiene ahora una relación excelente con Arabia Saudita y Pakistán está muy protegido en ese sentido, digo. Se ha sabido, y fíjate, y es muy raro porque en Pakistán no lo ubicamos como estrategas geopolíticos, se habla Sí. muy poco de ellos. De hecho, creo que muchas veces tenemos un prejuicio, sobre todo de esta área que comparte frontera con Irán, con Afganistán, Sí. que es el área a lo mejor más complicada, que es donde operaba Al-Qaeda. Digo, el Bueno, hecho que hayan detenido a Osama Bin Laden dentro de Pakistán, pues te habla mucho de la imagen que tiene Pakistán ahorita, aunque dicho desde el punto de vista militar, lo que han dicho los generales que participan en esa zona es que Pakistán es estratégicamente necesario para Estados Unidos, o sea, esa unión que hay, pero la India también. O sea, ese es sí, el punto. Por es eso muy interesante cómo se está moviendo Medio Oriente. sí, es bastante, bastante. Porque la otra también puede ser un mensaje para Israel por parte de Arabia por lo que acaba de suceder con Qatar. También O puede sea, ser. de a ver, aquí tenemos paraguas nucleares, o sea, Exacto, a ver, que no no digas. estamos... Sí, también, no, claro que sí también. Y por otro lado, digo, hablando de rarezas, lo que comentamos ayer de Siria, en el que estos próximos días, pues ya entrarían en una negociación abierta con Israel, pues eso también está curioso, está interesante. Bueno, ahorita el Líbano, no sé si viste lo que está pasando en el Líbano ahorita. No. Eh, en- Dentro del Líbano hay zonas donde viven palestinos, ¿sí? Ajá. Y entonces en esa zona, pues los de Hezbollah han estado usándola para esconderse, ¿sí? Entonces ahorita el gobierno empezó a entrar a ciertas zonas donde están los libaneses, los palestinos, y empezaron a sacar y a detener a un montón de gente de Hezbollah en este momento, que es un movimiento, pues obviamente, Por que Israel. pro Israel y que va a aplaudir bastante Israel y Estados Unidos, ¿verdad? También. Y que digo, el Líbano ya, porque hay que separar, o sea, el Líbano no es Hezbollah. No, para nada. Y el Líbano ya había anunciado que ellos iban a tomar acciones, sin embargo, Exacto. no es lo mismo anunciar que hacerlo. Exacto. Estamos hablando ya de algo muy distinto. Sí. Y en este mismo caos, y digo, ya antes de entrar a Israel, también con Israel creo que todos los días hay que hablar de Israel, Sí, claro. Estos ejercicios militares entre Egipto y Turquía, o sea, no me parecen cualquier cosa, me parece un mensaje muy fuerte. Aparte, la producción de los videos se hizo muy interesante, Sí. porque es una propaganda bélica cabroncísima, y aquí quiero ser muy cuidadoso con mis palabras para que no se malinterprete. He visto ya de muchos países en distintas regiones que se está apelando mucho a este tipo de propaganda militar, Sí. a mostrar que estoy listo. El punto es, ¿para qué estás listo? Exacto. Y estos movimientos yo creo que son dignos de que los historiadores los empiecen a seguir muy a detalle y que los estén documentando muy a detalle, que estemos viendo punto por punto cómo se está desarrollando cada una de las tensiones, cada uno de los ejercicios militares. No sé, digo, tú tienes muchísimo tiempo siguiendo las noticias todos los días. Yo suelo seguirlas, a veces no tanto. Yo no recuerdo ni siquiera un año, ni el año pasado, ni anterior, que se dieran tantos ejercicios militares No, para con nada. tanta publicidad y básicamente anunciándolo a los 7 vientos, Sí. pero casi diario está habiendo ejercicios militares entre países que inclusive no creeríamos que fueran a trabajar de manera conjunta. Exacto. Medio Oriente es estratégico por mil y un razones, no solamente por el tema de los recursos. La situación del Medio Oriente pues siempre ha sido compleja. Tienes un factor que es el factor religioso, tienes teocracias gobernando varias regiones de ahí, tienes inclusive los conflictos entre los mismos grupos musulmanes, entre sunitas y chiitas, e Israel es el centro o el epicentro de todo esto. Va a ser muy importante qué determinaciones va a ir tomando tanto la comunidad internacional, pero también más específicamente Europa como bloque, junto con Estados Unidos con el tema de Israel.
Y no solamente me refiero a lo de Palestina, que digo, lo de Gaza, pues obviamente es tristísimo. Estados Unidos el día de ayer pues volvió a aplicar el veto. El alto al fuego se ve cada vez más complicado, si no es por decir imposible. Sí están barriendo toda esta zona. Podemos hablar horas de si es justificado o no es justificado, de si eso no es un genocidio. Como sea, hay crímenes de guerra que son innegables. Sea como sea, pues ya la ONU lo declaró como genocidio ya oficialmente, digamos, según su informe. Y pues digo, independientemente de cómo está el tema, sí se ha visto que al menos en las últimas operaciones Israel ha estado actuando de una forma distinta, porque de repente pareciera que no le importa lo que digan desde fuera, pero yo sí he visto cambios, digo, aún así, digo, se va a dar una crítica muy dura hacia este tema por la muerte de los civiles, pero en esta ocasión sí están dando aviso de cuándo se dan los ataques, porque el problema que había en toda la primera fase de la guerra es que ni avisaban, ¿no? O sea, era de tiro muy salvaje el tema, en el que nomás atacaban y bombardeaban y ahí estuviera el que estuviera, ¿no? Que esa es la parte más dura. Y ahorita lo que más a lo mejor se critica, pues es la parte del cerrazón a la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, no se está permitiendo, pues es bien complejo, es bien complejo el tema, tiene muchísimas aristas. Claro. Hoy se anunció en Italia, es una decisión del gobierno local, no del gobierno italiano, sí, pero detuvieron unos envíos de armamento de un puerto italiano hacia Israel. Claro. Y ¿Hacia Gaza o hacia Israel? No, o sea, eran armas que iban para Israel. Para Israel. Ah, ya no se las van a vender. No, o sea, ahorita lo que hicieron fue bloquear el puerto. Ah, ya. O sea, empieza con protestas de los trabajadores del puerto. Sí. El alcalde solicita al puerto el que no salgan esos barcos. Y ya el día de hoy pues anunció que los barcos efectivamente no van a salir. Son 2 cargamentos, quizás no es mucho, pero son símbolos que empiezan a sonar muy fuerte. Sí. El día de ayer también senadores demócratas, que también entiendo esta parte política, claro, solicitan a Estados Unidos que ya no vete los nuevos llamados al alto al fuego por parte de la ONU. Insisto, hay una parte muy política ahí. Entiendo el rol que están jugando los demócratas en ese sentido. Sin embargo, también son verdades no excluyentes. Exacto. O sea, de una u otra manera, sí se tiene que hacer algo en Gaza por los civiles. Entiendo la parte de Hamas. Creo que muy poca gente sería tan limitada como para buscar defender a Hamas. Claro. Pero creo que Israel ahorita sus esfuerzos debería dirigirlos hacia otra parte. Quizá necesita arreglar muy entrecomillado lo digo, el tema de Gaza, previendo lo que pueda venir más adelante, previendo que estos conflictos van a continuar. Israel tiene alrededor de 2 años con 7 frentes abiertos. Sí. También si nos quitamos un poco la parte de la humanidad y lo analizamos lo más fríamente posible, es increíble lo que está haciendo Israel. Sí, no, un movimiento claro, estratégicamente de reposicionarse en la zona y ya pues haciendo frente a básicamente todos sus enemigos, básicamente, no sé, porque pues al que era el más complicado, porque no había una operación abierta hacia allá, era la de Irán, pero pues también ya en junio cambió eso, con la guerra de los 12 días, en la que esa es la parte a lo mejor más difícil, porque pues decías, ¿con qué pretexto voy a ir a atacar allá? Digo, afuera del programa nuclear, pues parece que no había otra cosa, pero la misma retórica de los ayatolas no ayuda tampoco, ¿no? Entonces, o sea, digamos bueno, que le ayuda a justificar el ataque, ¿verdad? Porque pues constantemente están amenazando y están lanzando. Mira, no sé si alcanzas a ver ahí, Giles, esa es la operación que está ahorita. La del Líbano. Exacto, dice, en el Líbano están arrestando a palestinos en campos palestinos, a gente de Hezbollah, ¿no? Esa es por lo menos es lo que está anunciando ahorita. Será interesante ver qué más información hay. Pero, pero digamos que se están quitando, digo, ahí en ese tema, pues el Líbano está siendo beneficiado de una operación israelí, porque Israel, pues, fue la que logra desarticular a Hezbollah, no los libaneses. Y una operación que tardó 10 años, que es esta operación de los Vipers. O sea, tardaron 10 años imagínate la paciencia de, eso es lo
impactante en cuanto a inteligencia y en cuanto, porque tienes que mantener 10 años el secreto. O sea, Israel en este tipo de temas, o sea, para mí es número uno. O sea, sí. ni Estados Unidos llega, a estos temas. Creo que nos es muy complicado para los que vivimos, suena raro, ¿no? En países de paz, a pesar de todo, Sí, o al menos no en conflictos bélicos con otros países. Sí. A lo mejor a los judíos les daría, o a los israelitas, perdón, les daría miedo vivir en México, pero por otras cosas, ¿no? Otras cosas. Que es muy complicado desde aquí ponernos en el lugar de alguien que vive en Israel. Claro. También la situación de ellos desde que se crea el país de Israel, pues siempre ha sido bélica y siempre ha sido en un conflicto con toda la región, y han sabido y se han profesionalizado y han sabido sobrevivir, porque esa es la palabra, y han generado la influencia suficiente para ser la potencia y para de una u otra manera estabilizar la zona en menor o mayor medida. Ahora, hay una guerra que yo creo que Israel está perdiendo y ahorita para Netanyahu creo que no lo ha querido entender. Es la guerra más importante y es la guerra de la propaganda. O sea, no digo con esto que sean unos santos o que Netanyahu esté haciendo cosas buenas o que no sea un criminal de guerra, porque para mí lo es. Sin embargo, hay otra guerra que es la guerra de la información, la guerra de la comunicación, y ahí lo están haciendo pésimamente. Sí. Creo que todos compartimos después del 7 de octubre que Israel tenía que hacer algo. Claro. Sin embargo, sobre todo este último año, creo que han fallado de forma garrafal en cómo comunicar sus operaciones. En la narrativa, digamos. Sí, totalmente. O sea, ha fallado ahí la narrativa. La verdad es que no es el fuerte de Netanyahu, ¿no? Del gobierno de Netanyahu, no es el fuerte el manejo de la información. Y como que han aprendido de manera muy lenta todo este asunto, ¿no? Entonces, como que esa parte sí tiene razón, no lo han sabido operar. Y se me hace curioso porque, pues, digamos que Israel normalmente había sido muy bueno a la hora de la comunicación, a la hora de este tipo de cosas, y ahora no. Yo siento ahí que lo que pasa también es que los grupos radicales han estado aprendiendo a comunicarse y se dieron cuenta que es una herramienta poderosísima. Y digo, nomás está de ver todo lo que le invierten los yemeníes, por ejemplo, a la comunicación y a todo creo eso. que todo comenzó, digo, al menos yo sí lo recuerdo, aunque era una comunicación muy distinta, con mensajes muy distintos con ISIS. Sí, con O sea, ISIS. fue la primera que yo vi que se profesionalizó la comunicación de grupos terroristas. Sí. Y obviamente, digo, si tú quitas el que es algo real y nos desprendemos de toda humanidad, tú veías los videos y dices, qué chingón les quedó, sí, o sea, tenía una publicidad que parecía profesional totalmente, ¿no? O sea, y esta habilidad de radicalización, porque hay que recordar, se nos olvida muy pronto, cómo mucho europeo se fue a las filas de ISIS, cómo los radicalizaron por N cantidad de medios, utilizando desde YouTube, cuando en aquel momento YouTube era totalmente libre y te pasaban ahí todas las imágenes, pero también cómo se metieron al tema de los videojuegos, cómo se metieron a distintas áreas a buscar radicalizar a personas que pudieran ser radicalizables. Y ojo, no, creo que tenemos problemas como sociedad y en todas las sociedades, absolutamente en todas, tenemos gente muy susceptible a caer en fanatismos. Sí. Y el fanatismo y la radicalización van de la mano. O sea, si no es lo mismo, rima bastante bien. Y ahí es un área de oportunidad para desestabilizar para estos grupos, no solamente para llevárselos tal cual a sus filas para que se vayan y se unan y se vayan a combatir a Medio Oriente, que sí ha habido muchos casos de esos, pero también lo pueden hacer en los temas internos. Y ahí lo quiero enlazar con el tema de Europa. En el tema de Europa estoy viendo ya crisis bastante fuertes de polarización con el tema de la migración. Y por una parte, entiendes que no todas las personas, ni por el hecho de ser musulmanes, ni menos por el hecho de ser inmigrantes,
pues significa que sean radicales, que sean extremistas, que sean yihadistas. Sin embargo, si no tienes una migración controlada, y controlada me refiero a la parte legal, a saber quién está ingresando a tu país, cuál es el historial de esa persona, pues difícilmente vas a poderlo controlar, y esto te puede tronar en cualquier momento. Y pasa por el lado contrario, que esto está haciendo leña para este fuego que estamos viendo que es más grande de protestas que sí van con un ala más radical del otro lado, con un discurso xenófobo que cada vez es más aceptable, pero entiende los dos puntos. O sea, el problema ahí en Francia, en Londres, bueno, en Inglaterra y todos esos países que tienen la bronca ahorita de migración árabe es que fue sin control. Entonces, bueno, por ahí veíamos hace un tiempo un político, creo que de Arabia Saudita, que decía, pues que a los que están aceptando allá, ni nosotros los aceptaríamos acá de este lado, o sea, porque pues están abriendo la puerta a grupos que tienen una tendencia a radicalizarse, o sea, no es que todos sean radicales, pero que tienen una tendencia, pues como todo, ¿verdad? Depende de la visión que hay o la cultura que hay, pues tú sabes si tienen una tendencia a radicalizarse o no, o a fanatizarse, y los que están dejando entrar, por lo menos en una parte, pues tienen esa tendencia, ya cuando están, porque si no hubiera problemas, hubiera integración, hubiera esto, pues no pasaba nada, pero no hay esa integración y al contrario, pues quieren más bien como imponer sus reglas en un país extranjero, en una cultura extranjera, y quieren ellos pues imponerse y decir pues nada más son ellos y como a ellos les gustan las cosas, y esa situación pues ya obviamente trae enfrentamientos directos, fuertes, o sea, sí, estamos hablando de culturalmente, desde la comida, el fútbol, o sea, afecta en todos los ámbitos, turismo. No, y aunque no parezca obvio, pero es lo obvio, es lo que termina consiguiendo, es que los grupos del otro lado se empiezan a hacer las figuras más extremistas. Ah. O sea, y voy a poner un ejemplo de alguien ya muerto, ¿no? Yo recuerdo hace décadas, cuando unos 15 años, escuchar a Le Pen, papá. Ah, sí, sí, sí. Y yo decía, este es un idiota. O sea, cuando él te empezaba a hablar, obviamente era una persona racista, xenófoba, pero cuando te empezaba a hablar de la sustitución poblacional, cuando te empezaba a hablar de cómo esos migrantes iban a llegar a tener un peso político muy importante y que se iban a empezar a tomar decisiones en base a eso y se iba a ir desplazando la cultura, decías, a ver, este es un discurso absurdo, es algo casi neonazi, o sea, olvídate. Hoy escuchas ese discurso y te suena moderado con los políticos ahora de derecha. Claro, claro. Y también, o sea, que muchas cosas que decía que parecían teoría de la conspiración, pues ahora no parece tanto, ¿verdad? O sea, sí está muy loco eso, sí me acuerdo. Me acuerdo que era de que decías tú que, o sea, que ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, no? Y ahora ya se ve distinto, claro, sí. ¿Cómo no? Y ahora, estos mismos problemas, aunque de forma distinta, los estamos viendo en Estados Unidos. Claro. O sea, en Estados Unidos, para mí, esta semana ha sido súper extraña y fatal. Hemos platicado de aquí ya mucho en el tema de México sobre el tema de la censura. Ajá. La censura jamás va a estar justificada, menos cuando viene desde el gobierno. Y en este caso, pues, estamos viendo ya cada vez una mayor censura en Estados Unidos. El primer paso de la censura es la autocensura. Y esto obedece quizá más al mercado, obedece más al no querer tener un enfrentamiento directo con la administración, con el gobierno, y empiezo a autocensurarme. Desde ahí ya estamos jodidos. Y esto lo traigo como autocensura por la decisión que acaba de tomar ABC, Disney, con el tema de Jimmy Kimmel. Sí. Es este comediante que tiene su programa o tenía su programa. Cuando yo vi la nota, o sea, que decía pues que ya lo habían corrido, lo habían suspendido de forma indefinida por comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, mi primera reacción fue, dije, puta madre, es un absurdo que ya están censurando el humor negro, que ya están censurando un chiste que puede ser de mal gusto, lo que sea. Para mí eso siempre va a ser un absurdo, máxime si se trata de un comediante. Sí. Pero cuando me pongo a ver lo que dijo, dije, carajo, pues ni siquiera hizo un chiste. No dijo absolutamente nada. Nada. O sea,
ya cuando ves el video de lo que dice, yo también me esperaba, hasta ayer lo vi, y yo de que yo me esperaba algo muy tremendo porque se avientan unos chistes muy picantes, digamos, muy interesantes, Y que tampoco estaría bien que se censurara. Que no estaría bien, exactamente, pero hasta eso, no hubo nada y como que más bien ya tenían pues el plan de ir en contra de eso. Hay que recordar que también a Stephen Colbert ya lo corrieron, nada más que él tiene un contrato y hasta que se acabe el contrato va a seguir él ahí, pero Stephen Colbert lo corrieron y cuando lo corrieron, el mismo Trump en su cuenta puso y el que sigue es Jimmy Kimmel. O sea, no, y ya puso cuáles son los que siguen ahora. Exactamente, o sea, y lo que hacen es que ponen a la ICC, o no sé cómo se llama esta agencia, que hace ¿cómo le llaman? Los permisos para poder transmitir, y entonces les dice, pues si no, no te renuevo el permiso y punto, ¿no? Se acabó. Igual que podría pasar aquí en México, ¿no? Igual que Venezuela. Que Venezuela. Bueno, sí, igual que Venezuela. O sea, sí, sí. A ver, okay. La censura jamás, bajo ningún término, debe de permitirse. Al único que se le puede y debe de censurar es al gobierno, no al privado. O sea, eso se llama autocracia y ese es el paso hacia las dictaduras. Ayer, creo que fue ayer, Jimmy Fallon, que es el que sigue, según el tweet de Donald Trump, hizo un comentario, no vi el video completo, pero es un comentario que me pareció muy inteligente, audaz y necesario. Y es, a los autócratas no se les puede dar ni un paso. No hay que darles espacio a los autócratas. Y ese comentario lo dirige más que a Donald Trump, más que al gobierno, a las empresas. Y específicamente en este caso a Disney. Si antes se quejaban de la censura que se provocaba por el discurso woke, esta censura viene mucho más dura. No, ayer decía lo mismo Stephen Colbert, o sea, decía, primero les das chance de que le cambien de nombre al Golfo de México, ¿no? Y le pongan Golfo de Estados Unidos, y dice, y vas dejando ese tipo de cosas y los autócratas empiezan a tomar todas las cosas y a cambiarlas todas a su propio gusto. Está el caso en todo esto del Chairman Federal Communication Commission, que es lo que te digo, la FCC, y Brandon Carr es es este señor que está aquí, mira, ahí lo tenemos en Twitter, es este señor, él es el encargado de dar los permisos, básicamente, ¿no? A las televisiones, y él es el que puso la presión realmente, pues, para que esto sucediera. Y este mismo señor, mira, chécate lo que decía hace apenas el 2020, ¿no? Dice, from internet memes to late night comedia, o sea, como los memes y los conductores de comedia en la noche, o sea, como Steve Colbert, todos estos, ¿no? Dice, la política satírica, ¿sí? Ayuda, ¿no? Dice, aquellos que están, a que rindan cuentas, aquellos que están en el poder. Él mismo lo decía, ¿no? Como diciendo, no puede haber censura, ¿no? Eso lo decía en el 2020. No es lo mismo ser cantinero que borracho. Exactamente, o sea, como ahora, pues bajo un gobierno, pues con una tendencia muy autócrata, pues ahora ya defiende la censura, básicamente, ¿no? A mí me preocupa, a ver, puedo entender las intenciones autócratas de cualquier político en el poder, sea de donde sea. El problema es su votante. Los que deberían ahorita estar saliendo a censurar al gobierno por esto son los republicanos, son los MAGA. A ver, tanto lloraban, y con justa razón muchas veces, de la censura que se sufría contra el libre discurso, que porque te decían que era políticamente incorrecto, que a ver, también, eso también era censura. Sí. Y estaba bien que reclamaran su derecho a la libertad de expresión. Felicidades. Esa es una causa que podemos compartir, aunque piensen todo distinto ustedes, pero es una causa que vale la pena compartir. Pero que ahora celebren la censura en contra de personas que no piensan, a ver, a ti no te importa la libertad de expresión, a ti lo que te importa es que tu discurso no se escuche, pero sobre todo que tu discurso no sea el hegemónico. Y ese es un verdadero problema, y más para un país como Estados Unidos. Y eso te habla de una situación sumamente compleja que está viviendo en Estados Unidos, que en verdad no puedo dimensionar siquiera la presión que debe tener, por ejemplo, un Marco Rubio. Sí.
de todos los demás de Latinoamérica. Estamos al borde de una gran guerra, estamos al borde de que se caigan las pocas negociaciones donde se lograron la paz y estoy al borde de un desastre local. O sea, los malabares que ha de estar haciendo simplemente con su agenda han de ser increíbles. Sí. Barack Obama hizo un comentario hace días a propósito de la muerte de Charlie Kirk y me pareció un comentario muy atinado y muy desesperanzador. Por una parte, y eso me pareció muy bien que lo hacía, llamaba a Donald Trump pues, a tener mesura y hace un reconocimiento a los presidentes republicanos antes de Trump, ¿no? Y decía, a ver, los presidentes republicanos siempre buscaron la forma de crear armonía y de generar paz social, de generar este pacto entre los que empezamos distinto. Y él concluía que a raíz de la muerte de Charlie Kirk se está dando y se están generando condiciones para la mayor crisis política interna de los últimos tiempos de Estados Unidos, o quizá como ninguna otra haya tenido los Estados Unidos, al menos en la época moderna. Y esto es algo que está muy latente, o sea, hay muchos extremismos que están saliendo, pero en gran medida también provocado por el propio gobierno y por los propios políticos, porque no es algo exclusivamente de los republicanos, también del otro lado, pues ves personajes que hacen o que parecen incitar a que esto siga aumentando, porque creo que lo están viendo únicamente desde el rédito electoral. Sí, buscar sí. polarizar y radicalizar para yo poderme llevar un segmento que sea más fanatizado a mis ideas, que me concluya. O sea, lo que decíamos hace rato de esta propuesta de senadores demócratas por Palestina, realmente no les importa Palestina. Les importa que hay un segmento de la población en Estados Unidos que está a favor de Palestina y quieren los votos de ese segmento. O sea, estamos ante la carroña político-electoral más grande que se ha visto en mucho tiempo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Está. Digo, cuando vemos el caso de La Luz del Mundo, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, son capaces de venderse con quien sea, ¿verdad? O sea, sí está tremendo. Oye, Gires, pues, como siempre nos quedamos con la mitad de los temas, pero platícanos nada más. El martes le seguimos, mira. Ándale, el martes le seguimos. ¿Cómo vas con el canal? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo está la onda ahí? Bien, ahí vamos. El canal es Gires73, G-I-R-E-S-S-E 73. Como quiera, digo, lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios para que lleguen a su canal. Todos los días ¿no? Subiendo contenido, por lo menos un video al día. Los días sábados tenemos Cratología, que es donde hablamos de literatura. Ahí sí es un poco, o más bien bastante distinto. El día de mañana grabamos sobre Horacio Quiroga. Perdón, tienes entonces un podcast que se llama Cratología también dentro del canal. Dentro del canal. Y ahí haz de cuenta que agarras un libro, ¿no? Y luego lo desglosan por 1, 2, 3 horas, así. Lo desglosan así de que bien a gusto. Y entonces, no, pues qué padre. Es como el día del descanso, así como para... ¿Cuál es el siguiente libro? El siguiente libro es de Horacio Quiroga. Vamos a hablar de Horacio Quiroga, es uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. Excelente. Estuvimos hablando de cuentos en el programa pasado con Guy de Maupassant. Ahora nos venimos a Latinoamérica. Es un personaje sumamente interesante, un hombre muy marcado por el fatalismo, por tragedias que toda su vida le sucedieron, y así lo plasmó dentro de la literatura con sus cuentos. Quizás su colección de cuentos más famosa es Cuentos de amor, de locura y de muerte. Estás hablando más o menos de principios del siglo pasado, un tipo de realismo mágico, de naturalismo, sumamente interesante. Y los domingos tenemos otro podcast dentro del canal, que es del otro lado, que ahí hablamos únicamente de Estados Unidos. Muy bien. Este día traemos un tutti frutti porque vamos a hablar de aliens, vamos a hablar de Trump, de Charlie Kirk, de La Luz del Mundo, de Pelosi, ahí va a ser una mezcla. Excelente. Ese es con Bruno, ¿no? Sí. Ese es con Bruno, ¿verdad? Sí, ese es con Bruno. Digo, ambos, tanto Tonka como Bruno, son mis socios en otros proyectos. Sí. Y pues aquí los traigo ya en el canal, ¿no? Buenísimo. Y pues los martes, pues ahí vamos a estar también ahora contigo, ¿no? Excelente. Sí, ya sé. El martes ahí nos vemos entonces, ¿quieres? Entonces, pues a la comunidad que nos está viendo, chéquense el canal de Gires. Y bueno, pues el martes ahí estaremos en tu canal, Gires, y el viernes aquí con nosotros, pues platicando un poquito, aunque sea, de todo lo que está pasando en el mundo. Vienen, ya ni me atrevo a predecir qué es lo que viene, pero digo que viene
Sí, un caos. Unas semanas últimamente muy interesantes porque como que se juntaron muchas cosas en todo el año y ahorita es como que están saliendo los resultados, por así decir, ¿no? Digo, pasa volando, digo, ahorita bajé un poquito la mirada, o sea, ya no puedo creer que sea 19 de septiembre ya estamos a nada de que se acabe el año. Sí. Octubre vienen elecciones en Latinoamérica, noviembre vienen elecciones, Sí. Todo eso también se está moviendo muy rápido. El tema de Venezuela, pues, olvídate. Sí, Mil cosas, pero pues el martes le seguimos. Va, buenísimo, Ginés, pues que estés muy bien, que tengas un excelente fin de semana, seguimos Igualmente. platicando. Hasta Muchas luego. gracias. Saludos. Bye.